Hola, soy Emilio Graterol y te quiero dar la bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema sobre SQL, qué es, y bueno, aprovecharemos también para ver algunos conceptos de introducción a esta tecnología. Bueno, SQL podemos definirlo al día de hoy como el lenguaje estándar para el manejo de bases de datos relacionales. ¿Esto qué quiere decir? Significa que este lenguaje cumple con un orden y una estructura al momento de utilizarlo. También es conocido por sus siglas traducidas al español como lenguaje estructurado de consulta. Ahora, ¿qué es una base de datos relacional? Bueno, para darte un concepto sólido, es un tipo de base de datos que nos permite gestionar nuestra información utilizando un modelo relacional, el cual podemos representarlo, o mejor dicho, está representado por tablas. Bueno, ¿esto qué significa? Pues que nuestra información se almacena en estructura de tablas y estas tablas, a su vez, pueden estar relacionadas entre sí. Algo muy importante que, bueno, te debo resaltar es que el principal beneficio que tenemos al usar este tipo de base de datos es que nos evitará tener problemas con la integridad de nuestra información. O sea, en resumen, nos ayuda a tener nuestros datos en orden. Ahora, es momento de que, bueno, te hable sobre un término que en ocasiones se puede prestar a que sea confuso, y es el de sistema de gestión de base de datos. ¿Qué es en realidad? Bueno, para resumirlo un poco, es un software que te permite, mediante una interfaz gráfica, se hace gráfica o terminal o consola, como prefieras llamarlo, te permite interactuar con todos los tipos de objetos que pueden existir dentro de una base de datos. Pueden ser tablas para guardar nuestra información, vistas, las cuales nos permiten gestionar cómo mostrar nuestros datos, funciones, por ejemplo, para temas puntuales de conversión, por dar un breve ejemplo, y otros más que iremos viendo poco a poco. Estos gestores, bueno, o sea, también se utilizan para casos más avanzados como lo pueden ser ya directamente la administración de los servicios de instancia, realizar respaldos de nuestra base de datos, restauraciones, por ejemplo, entre otras actividades ya de una escala intermedia avanzada. Bueno, luego de haber visto todo esto, que bueno, que considero que es muy importante, es bueno también que sepas algunas características que nos brinda SQL como tecnología. Lo primero que yo veo particularmente es su gran compatibilidad, que debes manejar, o bueno, o mejor dicho, debes tener en cuenta que, bueno, al saber SQL tienes el gran beneficio de, por ejemplo, contar con la capacidad de trabajar con diferentes sistemas de gestión de base de datos. Se hace SQL Server, se hace Oracle Database, MySQL, Postgre, SQL, por nombrar los más conocidos. En estos gestores también puedes utilizar, o mejor dicho, puedes utilizar SQL solo tomando en cuenta que, bueno, eh, algunos fabricantes realizan pequeños cambios, mayormente en la sintaxis para realizar ciertas acciones. Sin embargo, el SQL estándar, del que estamos hablando, se mantiene, y esto, bueno, hace que sea una herramienta realmente muy compatible. Algo que, bueno, también me llama la atención de SQL es su capacidad de ser escalable. Lo comento porque, bueno, es un lenguaje en donde para crear algún tipo de objeto, modificarlo o, bueno, simplemente borrarlo, es muy fácil, es muy simple. Diría que, bueno, hasta en algunos casos hasta muy, muy intuitivo. Intuitivo. El soporte en grandes cantidades, bueno, hace
que SQL sea un buen manejador de transacciones. Lo que te quiero decir es que cuando es necesario trabajar con grandes cantidades de datos y necesitamos realizar alguna operación, por ejemplo, de actualización, un borrado, eliminar, por ejemplo, borrar cierta cantidad de datos o cualquier otra, SQL nos brinda un buen funcionamiento para estos casos, sin perder los cambios que hayamos realizado en nuestra información. Por dar un breve ejemplo de que, bueno, actualizamos una parte y otra parte se nos queda desactualizada, ¿no? Cuando maneja el soporte de transacciones, SQL tiene un buen funcionamiento y nos asegura que todos los datos tienen y son actualizados dentro de esa transacción que realicemos. O mejor dicho, cumplen con la operación que se haga. Ahora, otra cosa que considero que también es relevante es el buen manejo de la seguridad que tiene SQL. Esto, evidentemente, lo hace mediante una configuración de permisos de usuario que podemos realizar en los diferentes objetos que existen, tablas, vistas, lo que hemos mencionado. Sin embargo, esto realmente es más útil, se le puede sacar más provecho cuando trabajamos en equipos, en grupos de trabajo. Y como parte, ya esto es parte de un tip, como parte de las recomendaciones, pues se dice que bueno, que es muy importante que cada usuario que interactúa con nuestra base de datos tenga su propia respectiva configuración, su propia configuración particular, en donde bueno, se le indique qué acciones y qué acciones no puede realizar. Y por último, algo que bueno, hacemos mucho, o la gran mayoría diría, bueno, voy a decir muchos desarrolladores con SQL, es utilizarlo para crear aplicaciones, o mejor dicho, creación integral completa de aplicaciones. Para explicártelo un poco mejor, bueno, que lo que te quiere decir es que, bueno, por tener todas estas características que hemos mencionado, SQL nos permite programar, nos permite programar aplicaciones que podemos almacenar dentro de nuestra propia base de datos. En la mayoría de los casos, estas aplicaciones se representan o están representadas por procedimientos almacenados. Y bueno, estos tienen realmente la capacidad de interactuar directamente con nuestros datos, sin intermediarios, ni aplicaciones intermedias, ni nada. Y por último, ¿por qué aprender SQL? Bueno, existen muchas razones, sin embargo, te daré las que para mí me han sido de gran ayuda. Lo primero que te diría es que SQL es realmente muy fácil de aprender. Al comienzo quizás te sea confuso, como toda tecnología, como todo comienzo. Sin embargo, con un buen tiempo de práctica, en realidad podrías dominarlo muy bien. La segunda razón que considero es que es utilizado en muchos proyectos. Mejor dicho, SQL lo utilizan en todas partes. O bueno, en casi todas. Evidentemente esto hace que esta tecnología tenga una alta demanda en el mercado laboral, en complemento siempre con otro tipo de herramientas o habilidades, que sean necesarias. Todo en realidad depende del perfil que se busque. Y por último, aprender SQL nos ayudará y te ayudará a tener una mejor idea de cómo brindar mejores soluciones tecnológicas, en donde necesites particularmente trabajar con datos, o sí, mejor dicho, te ayuda mucho a tener un buen escenario de cómo dar mejores soluciones. Y como último dato, como último punto que te digo, es que bueno, en la vida real como desarrollador tendrás situaciones en las cuales te tocará saber o tener una noción de cómo resolver problemas de datos, de una u otra forma en realidad. En algún momento te va a ocurrir y bueno, eso es algo que es parte en realidad de todo esto. Y bueno, eso es todo. Espero que en verdad esta información te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda, te invito a que bueno, la dejes en la sección de comentarios. De igual forma, también te invito a que bueno, te suscribas a este canal para poderte brindar más información sobre todos estos temas. Y bueno, así que esto ha sido todo por hoy. Te envío un saludo y nos vemos en una próxima.